Hechos capítulo 13. Vamos a leer los 3 primeros versículos. Dice la palabra del Señor: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Señor, añada bendición a su palabra. Una vez más, nos es necesario recapitular un poco lo que hemos visto hasta este momento, con el propósito de seguir guardando una adecuada comprensión de lo que el texto nos está mostrando. No queremos interpretar textos aislados y nos conviene de tiempo en tiempo dar unos cuantos pasos atrás y mirar todo el cuadro, todo el bosque, y no perdernos entre el árbol o de un árbol a otro. Así que yo los invito a que hagamos precisamente esto. Estamos desarrollando entonces un estudio del libro de Hechos a manera de sermones expositivos. Recordemos que el autor del libro es Lucas. ¿Quién es Lucas? La Escritura le muestra como un gentil de profesión médico. También señala la Biblia que era un compañero fiel del apóstol Pablo en su obra misionera. Este Lucas escribe 2 tratados dirigidos a un mismo hombre que él llama Teófilo, con el propósito de salvaguardar de alguna manera su identidad, ya que Teófilo no es un nombre, sino un seudónimo para proteger a este señor, que se entiende o se cree que se trataba de un alto dignatario romano y que en este momento no podría él públicamente presentarse como cristiano. Ahora, estos 2 tratados son el Evangelio que tiene su nombre, el Evangelio según San Lucas, como lo llaman, y también el libro de Hechos. El primer tratado, en este caso el Evangelio, tiene como propósito hacerle una descripción a Teófilo de lo que serían las obras del Señor Jesucristo, su ministerio, empezando desde la encarnación, el anuncio de la llegada del Mesías, hasta su glorificación cuando Él es recibido en gloria. Esto es todo lo que trata el Evangelio de Lucas. Ahora, cuando pasamos al libro de Hechos, el autor inicia donde terminó el Evangelio. O sea que él inicia con el momento en el que el Señor es recibido en gloria, para seguir adelante en su intención de describir las obras de Jesucristo. Por ello, hemos señalado que lo más apropiado es que nosotros reconozcamos que el libro de Hechos tiene como intención describir todavía las obras del Señor Jesucristo, pero ahora por medio de su iglesia. Cómo la iglesia sigue avanzando, y lo que nosotros vamos a conectar y necesitamos conectar una y otra vez es que la promesa que se hace en Hechos capítulo 1 va a ser la que dará el derrotero de todo el libro. En razón a ello, escuchemos entonces las últimas palabras del Señor, registradas en el Evangelio y registrada entonces en el inicio del libro de Hechos. Hechos capítulo 1, versículo 1 voy a leer para ustedes. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual le dijo: oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces
los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. A lo largo de los 12 capítulos que hemos tratado hasta este momento, hemos visto cómo esta declaración del Señor se hace realidad. El Evangelio debe ser predicado no importando las circunstancias que la iglesia vive, por más penosa que sea, por más dolorosa o por más gozosa la situación que viva la iglesia, no se puede detener en el ensanchamiento del reino, porque el propósito es predicar hasta lo último de la tierra. Y cada capítulo nos va a mostrar cómo esto se desarrolla. Vimos cómo el Espíritu Santo capacita a los 120 que se encontraban en Jerusalén en la fiesta de las cosechas. También vimos el crecimiento y la expansión del Evangelio en todo el territorio judío. Luego vimos cómo era necesario la organización de las iglesias local de Jerusalén y cómo fue Dios mismo quien soberanamente determinó cómo se debía organizar. Observamos también dentro de los límites de Jerusalén, del pueblo judío, las primeras persecuciones, el martirio de los primeros hombres capacitados y fieles que servían al Señor. Vimos cómo esa persecución fue tomada por Dios para que la iglesia siguiera predicando, pero ahora por fuera del contexto judío. Todo eso hemos visto ya en capítulos anteriores. Observamos cómo Pedro es convencido gloriosamente de que la pared que antes dividía al pueblo judío de los gentiles había sido derribada, a lo que él contesta predicando el evangelio a los gentiles. Vimos la conversión de aquel que se llamaba Saulo y era perseguidor de la iglesia, y que luego entra un tiempo de preparación especial guiada por el Espíritu Santo. Vimos la organización de algunas iglesias, como es el caso de la iglesia de Antioquía. Y por último, vimos cómo Dios cuida celosamente de su pueblo, aún liberándole entonces de algunos opresores, como era el caso en este caso, como estuvimos viendo en el sermón anterior, en el caso de Herodes. Hasta allí vamos, mis hermanos, pero lo importante es que no perdamos de vista que estamos viendo cómo se va cumpliendo cada paso, cada momento, las palabras de nuestro Señor Jesucristo. No trae sino paz a nuestra alma el ver cómo la historia ratifica que la iglesia del Señor está segura en las manos de Dios. Que nada puede dañar a la amada de Dios, a la amada de nuestro Salvador. Que ella se va a abrir paso en medio de una tierra y de un mundo que hará daño y procurará hacerle daño, pero que ciertamente ni las puertas del Hades podrán detener el avance del reino de los cielos. Nada detendrá a la iglesia en su predicación. Ahora, para que esto sea así, para que el reino de los cielos se siga extendiendo, se necesitaban entonces iglesias locales fuertes, y más específicamente iglesias que sean guiadas por el Santo Espíritu de Dios. Recordemos aquella declaración del Señor Jesucristo en Juan capítulo 14, versículos 16 y 17. Él dijo: y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. Cristo prometió que la iglesia sería la morada de la tercera persona de la Trinidad, que el Espíritu Santo estaría no solamente con nosotros, sino en nosotros. Y si recordamos todo este viaje hasta Antioquía, todo ha sido guiado por el Espíritu Santo de Dios.
Así que es muy importante que nosotros entendamos que en la extensión del reino de los cielos se deben constituir iglesias locales guiadas por el Espíritu Santo. Que en ellas ejerza control el Espíritu Santo. Ahora, la pregunta que debemos hacernos es: ¿cómo saber si nuestra iglesia está siendo guiada por el Espíritu Santo? ¿Cómo saber si en medio de nosotros está el Espíritu Santo? Si podemos ser contados con estas iglesias locales de los cuales el Espíritu Santo guiaba. Por lo tanto, mi hermano, quiero el día de hoy presentar el siguiente título para el sermón: una iglesia bajo la guía del Espíritu Santo. Una iglesia bajo la guía del Espíritu Santo. Ahora, a la pregunta que hacía un momento, podemos nosotros contestar desde dos perspectivas totalmente distintas. La primera sería desde aquel enfoque humanista, y me temo que es la más aceptada por muchas congregaciones el día de hoy. Algunos consideran que evidenciar que el Espíritu Santo está en medio de las congregaciones se reduce a una sola palabra: sentir. Que para muchos el Espíritu Santo no necesita ser entendido, sino sentido. Que se necesita experimentar, ya sea alegría, calidez, gozo, euforia, melancolía. Pero el caso es que todos nuestros sentidos deben experimentar una conmoción. Y podemos, cuando esto sucede, llegar a la conclusión que el Espíritu Santo estuvo en nuestras reuniones. Que de alguna manera, entonces, para asegurar que el Espíritu Santo está guiando a la iglesia, es porque los que están allí pierden el control, no tienen dominio de sí, no saben lo que hacen, no saben lo que dicen, y que pueden entrar por horas en una especie de histeria colectiva y salir de sus reuniones diciendo que fue todo un culto de avivamiento espiritual. Para muchos, una iglesia local es guiada por el Espíritu Santo cuando estas cosas ocurren. Pero mis hermanos, nuestras verdades espirituales no deben ser determinadas por lo que sentimos, sino por lo que entendemos. Pues las emociones son tan variantes que mientras en un culto una persona está llorando, la otra persona está riendo. No podemos precisar que el Espíritu Santo se manifieste por nuestros estados emocionales, porque ninguno de nosotros puede describir en realidad cuál será el estado emocional dentro de 5, 10 o 15 minutos más adelante. Si las verdades espirituales se determinan por lo que siento, cada uno de nosotros podía decir que tiene verdades particulares porque sienten algo particular. Por lo tanto, debemos hoy hablar de cómo es una iglesia que está bajo la guía del Espíritu Santo. En el texto que leímos hace un momento, deseo enumerar 6 evidencias que determinan por lo menos que la iglesia de Antioquía era una iglesia guiada poderosamente por el Espíritu Santo. Y debemos orar al Espíritu Santo para que nos ayude, para que estas 6 evidencias registradas en este pasaje sean reales en nosotros como iglesia local. Así que voy a ir, por cuestión de tiempo, rápidamente a la primera. La primera evidencia de ser una iglesia guiada por el Espíritu Santo es que ésta es nutrida por la palabra de Dios. Es nutrida por la palabra de Dios. Note que el versículo 1 nos decía que habían entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Cristo anunció que la labor dentro de la iglesia sería, la labor del Espíritu Santo dentro de la iglesia sería transformar, enseñar, recordar, consolar, animar, convencer y dotar a su pueblo.
Y todo eso se hace con conocimiento, no con sentimientos. Para poder estar convencido de algo, debes saberlo. Para poder recordar algo, se te tiene que decir, se te tiene que informar. Para consolarte, se te debe recordar una promesa. Para animarte, se te debe señalar una promesa. Para convencerte, hay que presentar un argumento. Para capacitarte, hay que enseñar. Por lo tanto, mi hermano, todo esto lo haría el Espíritu Santo ¿por medio de qué? Por medio de su palabra. La forma en que esto es realizado no son con expresiones místicas. Ninguno es convencido de esta manera, sino con la palabra de Dios. Y ya era algo palpable en la iglesia primitiva. Hechos capítulo 5, versículo 42, dice: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Busque en el libro de Hechos cuál culto de avivamiento, como se ve en el día de hoy en las congregaciones locales, participó la iglesia primitiva, y no lo va a encontrar. El énfasis es la enseñanza y la predicación. No se reunían para sentir o para experimentar. No habían cultos de gozo, de júbilo o de danza. El texto dice claramente que no dejaban de enseñar, no dejaban de predicar. Al hablar de una iglesia que es guiada por el Espíritu Santo, esto es proporcional a la predicación de la palabra fiel. Recordemos, mi hermano, que si hablamos de la iglesia de Antioquía, Bernabé fue comisionado a observar lo que ocurría en esta iglesia, a ver la veracidad de la fe de los que allí estaban. Y luego de quedar él asombrado y gozoso de lo que vio, fue a buscar al apóstol Pablo y a traerlo a este lugar para que juntos se dedicaran a la enseñanza. Y el texto nos dijo que estuvieron allí por más de un año completo estudiando, nutriendo a esta iglesia con enseñanza. Por eso el énfasis es el mismo, la palabra. Y no hay mayor necesidad que pueda tener nuestra iglesia local que la palabra. No nuestras emociones, con el respeto de cómo te sientas el día de hoy. Pero lo determinante no es lo que sentías al momento de entrar, o cómo te sentías durante el culto, o cómo te sentirás después cuando salgas de aquí. Lo verdaderamente importante es si la palabra fiel se expuso o no. Es lo que garantiza si el Espíritu Santo guió o no a la iglesia. Porque tú puedes salir de uno de estos lugares lleno de éxtasis y felicidad y gozo por todo lo que te dijeron. Pero si nada de lo que escuchaste estaba sustentado en la Escritura, saliste gozoso, pero no guiado por el Espíritu Santo. Es triste ver cómo en muchos lugares que se reúnen algunos a querer buscar la palabra de Dios, todo está organizado para que recibas una descarga emocional. Una descarga emocional temporal. Emociones que al final no van a formar tu carácter cristiano. Simplemente te sentirás gozoso, alegre, melancólico o cualquiera de esos estados emocionales por un momento. Cuando llegues a tu casa después de bajarte de tu auto del taxi, no te acordarás de lo que pasó en la iglesia. Pero recordemos lo que dice el salmista en el Salmo 119, versículo 130. La exposición de tu palabra alumbra y hace entender a los simples. Es la palabra de Dios la que trae conocimiento a la iglesia. Todo, de comienzo a fin, en la aplicación de la salvación a la vida de los creyentes, es por medio del entendimiento de la palabra.
Escuche lo que dice el apóstol Pedro en su primera carta universal, primera de Pedro 1:23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Si una persona dice entonces que es creyente porque sintió al Espíritu Santo, no hay conversión en realidad en él. Somos renacidos por la palabra de Dios. Por eso dice, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba se seca y la flor se cae. Eso son las emociones, algo meramente pasajero, mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. No habrá regeneración, no habrá conversión, no habrá guía del Espíritu Santo si no hay exposición de la palabra. No podríamos considerar un obrar del Espíritu Santo desprendido del medio que Él mismo ha determinado para obrar en medio de la iglesia. Es por la palabra de Dios. De manera que al hablar de iglesias guiadas por el Espíritu Santo, es una que es nutrida por la palabra. Podríamos apreciar lugares en los que se llora desde el momento en que se entra hasta el final. Lugares en los que se grita y se promueve para que la persona grite. Lugares en los que se ríen a carcajadas, se canta, se salta, se entra en un gran éxtasis, pero no hay instrucción de la palabra. Tal lugar no es una iglesia guiada por la tercera persona de la Trinidad. Porque solo por medio de la palabra la iglesia es guiada. Lo segundo, mi hermano, la segunda evidencia de ser una iglesia guiada por el Espíritu Santo es una iglesia que posee dones. Una iglesia que posee dones. El mismo texto que leíamos hace un momento dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Lucas señala cómo esta iglesia local contaba con la guía de la palabra de Dios y el medio empleado para que esa palabra fuera expuesta es los dones que soberanamente el Espíritu Santo impartía a algunos hombres de esa iglesia. Y esto es algo particular que encontramos nosotros en el Nuevo Testamento. El medio usado son hombres dotados para que ellos enseñen a la iglesia. Primera a los Corintios capítulo 12, versículo 11. Habla de la soberanía del Espíritu Santo en el dar los dones. Dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. La descripción entonces que está haciendo Lucas de los dones de la iglesia de Antioquía debe entenderse como una obra soberana del Espíritu Santo. No se trataba de que estos hombres se propusieron ser maestros, se propusieron ser profetas, porque tal cosa es imposible en medio de la iglesia del Señor. No se puede autopromocionarse dentro de las iglesias del Señor. Es el Espíritu Santo quien reparte dones como Él quiere. Es soberano en determinar qué dones necesita la iglesia y cuándo darla. Cuando presenciamos dones en nuestras congregaciones, que creo que la mayoría de los que estamos aquí entienden que no es levantarse y gritar cosas sin sentidos, porque está dirigido ¿por qué? Por la palabra. Dones que fortalezcan la exposición de la palabra de Dios. Y es una gran evidencia de ser guiados por el Espíritu Santo, el que en medio de nosotros, el Espíritu Santo dé dones
para fortalecer la exposición de la palabra, pero nuevamente es Él quien lo hace soberanamente. No podemos nosotros decir que vamos a tener un culto para repartir dones, porque no tenemos esa facultad. Tú no puedes venir y decir: yo quisiera el don de profecía, yo quisiera el don de la enseñanza, yo quiero este, yo quiero aquel no me gusta, o este sí. Es el Espíritu Santo, reparte como Él quiere. Por eso vemos en el texto, el versículo 2 dice: dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. ¿Quién los llamó? El Espíritu Santo. ¿Quién los dotó? El Espíritu Santo. En la iglesia de Antioquía el Señor levantó a 2 y los escogió para una labor, pero claramente habían allí, por lo menos en la descripción que hace Lucas, 5 que habían recibido estos dones en forma particular. Ya sea entonces 1, 2 o 5, no es por decisión nuestra, no somos nosotros, es el Espíritu Santo quien levanta hombres y reparte dones para que la iglesia siga siendo edificada. Mire, la única forma en que veamos a la iglesia desprovista de la palabra de Dios, desprovista de la enseñanza, desprovista por lo menos de uno que enseña fielmente, es si esa iglesia está siendo disciplinada por el Señor. Eso es lo que Cristo mismo advierte a la iglesia de Éfeso. Recuerden, en Apocalipsis capítulo 2, versículo 5. Le dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Claramente el Espíritu Santo entonces es el que da dones a la congregación. Permite que en medio de ella se levante la enseñanza fiel en forma soberana solo por Él. Y si nosotros hablamos de iglesias guiadas por el Espíritu Santo, son iglesias en las que se evidencia esos dones con la sana enseñanza. Pero si no hay, podríamos pensar entonces que este texto se hace realidad, es desprovista la iglesia de la luz que necesita. El quitar el candelero es sinónimo de retirar la luz de la iglesia. Es no permitir que la palabra impartida por los hombres sea dada y sea sana. Es cerrar el manantial de la revelación especial. Por ello es una evidencia que el Espíritu Santo esté en medio de nosotros, el que podamos escuchar su palabra, el que su palabra sea expuesta, el que nos guíe. Mientras veamos a nuevos hermanos siendo preparados, dotados para seguir llamando a la iglesia a conformarse a la voluntad de Dios, podemos estar seguros entonces que el Señor sigue guiando por medio de su Santo Espíritu a la iglesia. Y esto pasaba en la iglesia entonces de Antioquía. Y es lógico pensar que la labor de profetas que dice el texto era algo que debía darse, porque recuerde que la Biblia y el canon de la Escritura del Nuevo Testamento no estaba cerrada. La revelación especial se venía dando. Por lo tanto, la palabra debía ser dada por aquellos que tenían el don de hablar cosas nuevas, transmitir la voluntad de Dios, y por los maestros que enseñaban que esa profecía estuviese en relación con las verdades del Antiguo Testamento. Era la manera de soportar todo desde la Escritura. Por lo tanto, una iglesia guiada por el Espíritu Santo es una iglesia que posee dones. Pero alejémonos de ese pensamiento místico. No son dones para estar tumbando ni haciendo sentir nuevamente, para fortalecer aquello que vimos como el primer punto, la guía
de la palabra de Dios. Número 3, una iglesia guiada por el Espíritu Santo es una iglesia con una profunda devoción. Es una iglesia con una profunda devoción. El versículo 2 dice, ministrando estos al Señor y ayunando. La palabra que se emplea en griego es un poco más clara que la definición que se hace desde el castellano. El término que se utiliza allí es la palabra leiturgos. Leiturgos, de donde también proviene la palabra liturgia. Por lo tanto, cuando dice ministrando estos al Señor, no es que estos hombres ministraban al Señor de alguna manera, es que ellos ofrecían adoración al Señor. Hacía énfasis entonces esto, el ministrar, que traduce al castellano, en el oficio sacerdotal. Recuerde que los sacerdotes ministraban en el templo. Ellos ofrecían adoración. Lo que está haciendo Lucas es tomar un texto, un término prestado del Antiguo Testamento, y es la primera vez que se aplica al Nuevo, haciendo referencia como en la iglesia se adora, ya no poseyendo el título de sacerdote como en el Antiguo Testamento, sino haciendo énfasis en el sacerdocio de todos los creyentes. La iglesia se reúne a adorar al Señor. Era una iglesia entonces que se reunía a adorar porque expone la palabra, porque atesora la palabra, porque escucha la palabra. Hay una profunda devoción al Señor en obediencia a su palabra. No podemos pensar en el caso de los 5 hombres mencionados que solo se trataba de ellos, los que ministraban, los que adoraban al Señor. Porque comenzamos leyendo el texto y él hablaba de la iglesia de Antioquía. Dice el pasaje, ya leer nuevamente, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía. Así que la iglesia era la que adoraba, y en medio de ella habían hombres dotados para guiar a otros con la exposición de la palabra. No solo ellos son los que adoraban al Señor. En ese sentido, es importante que nosotros recordemos que cuando hablamos de adoración, tiene que ver con todo aquello que guarde relación con nuestra postura ante las demandas del Señor. Debemos desechar tal cosa de creer que adoración se trata de los 15 o 20 minutos antes de la predicación. Nosotros no adoramos al Señor cuando cantamos solamente. Adoración es toda nuestra actitud frente a la palabra. Y esta iglesia adoraba al Señor. Nosotros no entramos a tiempo de adoración y salimos de tiempo de adoración. Nuestra vida por completo debe ser sumida en una adoración, pues que obedecemos a lo que el Señor nos enseña por medio de su palabra. De manera que una iglesia que ama la palabra, ama servir, ama orar, es una iglesia guiada por el Espíritu Santo. Cuarta evidencia, mi hermano, y es que una iglesia guiada por el Espíritu Santo es una iglesia que escucha su voz. Escucha su voz. El versículo 2 nuevamente dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. No existe el día de hoy unanimidad entre los comentaristas y estudiosos del texto en la forma en que el Espíritu Santo habló a la iglesia. Si se trató de una voz audible que retumbó en ese lugar y ellos pudieron escuchar, o se trataba de la instrucción del Espíritu Santo por medio de los que ya anunciaron, profetas y maestros. Así que el texto no nos deja claro en cuanto a qué posición podríamos tomar. Yo en particular considero que el contexto nos ayuda, pero eso quiero verlo más adelante. Pero el caso es, mi hermano, que la iglesia debe estar siempre dispuesta a escuchar la voz de Dios, a escuchar la voz del Santo Espíritu, y debe ser sensible a ella. Efesios capítulo 2, versículo 20.
al 22 dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo, a quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada del Espíritu Santo. Habían profetas en ese lugar, estaba el apóstol Pablo. Era común entonces, en atención a este texto, pensar que la iglesia podía esperar instrucción por parte de los profetas y por parte del apóstol Pablo, porque ellos vendrían a ser aquel fundamento, como lo dice Efesios 2:20, el fundamento de los apóstoles y los profetas. Pero la iglesia sería edificada sobre ese fundamento, sobre aquella instrucción apostólica y profética. Así que, sea audible o por medio de instrumentos humanos, el asunto que debemos determinar es que la iglesia escuchó la voz del Espíritu Santo. Y no debería haber otra oración, mis hermanos, al despertar los domingos en la mañana, antes de llegar a esta iglesia. No debería haber otra oración al iniciar nuestras reuniones, que el Señor nos hable. Nada debería ser más importante. Es más, toda tu semana deberías estar a la expectativa, orando: Señor, lo que más deseo es llegar a mi congregación, reunirme con mis hermanos, a escuchar tu voz, la voz tuya, Santo Espíritu, guiándonos por medio de la exposición de tu palabra. Esa debería ser nuestra oración. Que Él nos dirija por medio de su santa instrucción. Que nuestros pasos no sean arbitrarios, sino que todo lo que hagamos, que cada decisión que tomemos sea guiada por la voz del Espíritu Santo, no en forma caprichosa. Una iglesia guiada entonces por el Espíritu Santo es aquella que es sensible a la voz del Santo Espíritu. Número 5. Una iglesia guiada por el Espíritu Santo es una iglesia que ejerce autoridad. Es una iglesia que ejerce autoridad. Dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y los despidieron. Hemos conocido nosotros un poco de la iglesia de Antioquía. Y como decíamos en sermones pasados, que esta iglesia sería el mayor centro misionero del primer siglo, centro misionero cristiano del primer siglo. Vimos nosotros el corazón de esta iglesia de Antioquía en sermones pasados, cómo ellos se vuelcan entonces a favorecer a los hermanos de Jerusalén que están viviendo una afrenta. Eso lo habló el capítulo 11 de Hechos. Ellos iniciaron una colecta para ayudar a los hermanos de Jerusalén. Pero hasta ahora nosotros no habíamos visto la marca en sí de la obra misionera en esta iglesia. Hasta el momento veíamos que una iglesia formada, estructurada, una iglesia que enseñaba, que escuchaba la palabra, pero todavía no habían enviado. Y yo deseo que comprendamos cada una de las cosas que están allí en su justo lugar soberanamente. Ellos debían ser instruidos primero por la palabra de Dios. En ellos debían crecer dones. Ellos debían evidenciar que eran guiados por el Espíritu Santo por medio de sus pasos. Ellos debían evidenciar el amor para los demás. Ellos debían ser de bendición para otros. Y ahora esta iglesia debía comisionar. Ahora, ¿por qué es importante entender el proceso, mis amados hermanos? Porque nosotros creemos muchas veces que se trata simplemente de enviar, no importando a quién enviamos. No importando cómo enviamos, no importando si la misma iglesia no ha adquirido un carácter formado por la palabra para poder enviar a alguien que será bendición en otro lado. Esta iglesia fue instruida primero y luego el Espíritu Santo habló y dijo: envíen.
Nosotros debemos ser formados, nuestros hermanos deben ser formados para luego comisionarlos a algo. Comisionar a alguien que no está capacitado es condenarlo de una vez al fracaso ministerial. Debemos ser cuidadosos en atender lo que el Espíritu Santo habla por medio de su palabra. La iglesia debe ser formada, debe vivir en oración, en devoción, para luego comisionar. En ese sentido, yo puedo llegar a una conclusión, y es que la forma en que habló el Espíritu Santo no fue por medio de una voz audible desde el cielo. ¿Por qué? Porque si hubiese sido así, la iglesia no hubiese esperado nada. El Espíritu Santo habló: mandemos de una vez a Bernabé y a Pablo. Pero usted nota algo: la iglesia escucha, pero la iglesia ora. Medita en lo que ha escuchado y luego envía. Por lo tanto, es una iglesia que actúa con prudencia, entendiendo esa última característica y evidencia de ser guiados por el Espíritu Santo. Una iglesia que actúa con prudencia. Ellos escucharon, pero ellos oraron, y habiendo ayunado y orado. No ese mismo día, no lo podemos entender así, aunque Lucas no describe el tiempo exacto. Podemos nosotros, por esta expresión, entonces reconocer que se trató de escuchar por medio de la enseñanza lo que el Espíritu Santo decía, meditar en ella, ayunar y orar, esperar entonces la confirmación del Señor. Si nosotros leemos unos versículos atrás, Hechos capítulo 11, versículo 28, nos dice: y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, recuerde que este era un profeta, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada. Por lo tanto, ellos ya sabían lo que era por medio del profeta que el Espíritu Santo hablara. Entonces no podríamos nosotros afirmar en este punto, desechar el hecho de que al hablar el Espíritu Santo era nuevamente el profeta enseñando, o el maestro enseñando de la necesidad, y por eso la iglesia debía ser entonces prudente en esperar esta confirmación. Ahora, en este punto también quiero decir algo más. Aunque nosotros escuchamos la instrucción de la palabra, aunque debemos ser sensibles a ella, a la guía del Espíritu Santo, en realidad la iglesia no llama a un oficio. En realidad la iglesia no llama a un oficio. Dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. La iglesia no llama, la iglesia confirma el llamado que hace Dios en la vida del hombre. La iglesia ora al Señor, la iglesia estudia, la iglesia medita si es adecuado. Y esto es algo que definitivamente debe alentar nuestros corazones. ¿Por qué? Porque cuando hacemos un llamado nosotros como congregación, cuando alguno de nosotros tiene o se cree con la capacidad de llamar a otros a un ministerio, seguramente nos equivocaremos. Pero si vivimos en una dependencia al Espíritu Santo, atendiendo las evidencias de quienes son llamados, lo que vamos a hacer es confirmar lo que el Espíritu Santo quiere. Es Él el que llama, Él es Él el que reparte dones, Él es el que ordena y comisiona. Nosotros simplemente confirmamos lo que el Espíritu Santo dice. La autoridad de la iglesia entonces, ¿en dónde se encuentra? En la confirmación de los que son llamados a la labor de la enseñanza. En este caso particular, Bernabé y Pablo habían sido llamados a una labor misionera. Mis hermanos, roguemos cada día al Señor para que según su buena voluntad imparta dones en medio de nosotros. Estos dones que se hagan evidentes para nosotros poder confirmar a aquellos que han sido llamados a realizar alguna labor dentro de nosotros. Y que sea su palabra la que sea instruida fielmente. La iglesia, al confirmar este llamado,
Este en particular estaba despidiéndose de sus dos grandes maestros. Estaban despidiéndose de Bernabé y de Pablo. Y notemos algo, hasta este momento no se le llama apóstol Pablo. Incluso él fue nombrado en la lista de maestros, no le llamaron apóstol Pablo. ¿Por qué no se le llama hasta este momento? Porque el apostolado no depende del nombramiento de una iglesia. El apostolado viene de Jesucristo. Fue Jesús quien llamó a Saulo para que fuese el apóstol Pablo. La iglesia no podía ordenar un apóstol de ninguna manera. Esos que se llaman apóstoles el día de hoy son apóstoles mentirosos, porque no han sido llamados por Jesucristo. Por eso la iglesia no le da el título de apóstol a Pablo. Ese es dado por Cristo mismo y confirmado en el tiempo. Mis amados hermanos, nuestra labor como iglesia debe ser orar para que el Espíritu Santo nos guíe y que esta guía se haga evidente en medio de nosotros en forma primaria por la exposición de su palabra. Mis hermanos, que nos falte todo menos la luz de la palabra del Señor. Oremos y pidamos